Empieza a tomar cuerpo la tesis sobre la propuesta de la mesa política de la Ucaeñe, que es un grito entre pasillos ahora ya. De rumor pasó a un tumulto que dice que finalmente los asesores políticos del expresidente Morales lograron llegar hasta el gobierno, hasta partes sensibles del gobierno, con la propuesta de una remoción generacional, la propuesta de deshacerse de los viejos políticos que obstruyen, entiéndase Luis Arce y Evo Morales, y avanzar hacia una sustitución para preservar la hegemonía del MAS, por supuesto, en la que Andrónico Rodríguez sería la figura y seguramente detrás de él se ensayan nombres, pero el que más suena como anclaje del oriente, digamos, es la figura del ministro de gobierno del Castillo. Esto se viene manejando ya hace muchos días, hace muchas semanas. Los analistas, como parte del proceso del análisis, pues no hay brujos en política. Lo que hacemos es observar las variables de manera simultánea y ver cuáles evolucionan, ya sea en el sentido de deteriorarse o en el sentido de una progresión, lo cual afecta, por supuesto, la toma de decisiones. En ese sentido, creo que no entendíamos, tampoco encontrábamos muchos analistas, mucho sentido en esta tesis hasta hoy día. Hoy día es claro que de repente Andrónico Rodríguez aparece en el mapa político, al mando sí de una pequeña subversión dentro de su partido, pero ya capitaneando algo en conjunto como un líder que unifica las fuerzas en el Congreso de lo que hoy día el Deber ha retratado en una foto muy elocuentemente, es la nueva oposición a Arce, que incluye, por supuesto, no solamente a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, sino también en la foto hoy día está Evo Morales. Eso creo que es lo que ha sucedido a grandes rasgos. Creo que hemos visto la primera señal de que la tesis de la Ucaeñe, esta invitación a dejar de lado al presidente Arce, a plantear un relevo generacional y junto con él también sacar a Evo Morales para garantizar la continuidad del MAS, finalmente se ha puesto en camino. O sea, ¿no se trataría de que Andrónico Rodríguez le está haciendo coro y le está haciendo favores para el retorno de Evo Morales? ¿Sería que se está jugando sus propias cartas? Ese es el tema de fondo, porque las tesis son tesis y en realidad comparto ese temor que tú expresas, a que en realidad esta nueva generación de políticos que yo veo en la izquierda y en la derecha muy apresurados por aparecer, podría nombrarte junto con Andrónico y junto con Del Castillo, por ejemplo, a Zambrana, o por el otro lado a Ormachea, son instrumentales a otros políticos mucho más maduros. Creo que ha habido un enorme gap, un enorme, digámoslo así, hueco negro en la formación de los políticos de esta última generación durante los 10 años de hegemonía edista. Creo que se castró totalmente la posibilidad de crecimiento político de los actores y además se amputó una generación completa de quienes debían haber sido los preceptores y ayudar a madurar esta generación. Conclusión, esta generación de los Andrónicos, los Ormacheas, los Zambranas, los Del Castillo, es muy inmadura y creo que sí, efectivamente ellos creen que son los protagonistas de esta historia. Yo pienso que como tú, son más bien los ejecutores de una agenda política en la que ellos no van a terminar comiéndose la torta. Eric Fajardo está con nosotros en el análisis después de que la Asamblea Legislativa aprueba una ley para cesar a los prorrogados de los máximos tribunales de justicia. ¿Cómo te imaginas ese cambio en el movimiento al socialismo, más radical hacia la izquierda, más centrada, más nueva derecha? ¿Cómo te imaginas? Porque alguna tendencia debe tener. Hoy día estaba viendo en la entrevista que le hacía un colega tuyo de Santa Cruz al vocero Jorge Richter, que ya la prensa empieza a pergeñar qué es lo que sucedía. Lo acorraló a Richter con la pregunta sobre si se había estado reuniendo con el vicepresidente Álvaro García Linera. Pero no fue una respuesta muy clara la de Richter. En realidad, Richter tiene la habilidad de nunca responder claramente a nada, pero parecer que contesta. Y en ese diálogo me quedó la impresión clara de que aquí lo que ha habido es un orquestamiento al nivel de los asesores, de los consiglieres de Evo Morales y de Luis Arce. Lo que ha habido es un entendimiento, una conversación sobre esta solución pactada que pasa por el relevo de los líderes históricos del MAS a cambio de garantizar la continuidad. Ahora, la continuidad hay que entenderla de dos maneras. Hay quienes todavía plantean que es la continuidad de una hegemonía que yo no creo que ya exista. El MAS está fracturado, está dividido,
por las rencillas entre sus caciques a niveles en los cuales ya no hay la posibilidad de una reparación, pero sin embargo la continuidad también se puede entender como la continuidad de ese círculo rojo alrededor de Morales, de esos sempiternos ministros, asesores de Quintana, de Romero, de Rada, de todos aquellos que todavía orbitan del ex procurador, todos aquellos que están alrededor de Evo Morales y que piensan que el discurso de mantener al MAS en la hegemonía, mantener al MAS en el poder a cualquier costo, incluso al costo de sacrificar a sus líderes históricos, al presidente del gobierno, al presidente del MAS, justificaría también la permanencia de ellos como círculo rojo. En eso creo que Richter entró, me da una pauta a la conversación con Pomac hoy día sobre que puede ser esto, lo que llaman en la historia de la China, la conspiración de los eunucos. En el imperio de Wu eran los asesores, eran quienes alrededor de un emperador imberbe y sin capacidad de decisión tomaban detrás de él y a nombre de él todas las decisiones. Creo que hoy día en el MAS hay una conspiración de los eunucos, de los analistas, de los consiglieres, y son ellos quienes parecen estar precipitando esto, de lo cual no estoy muy seguro si Arce está completamente consciente, tampoco estoy muy seguro si Choquehuanca está consciente, pero alguien determinadamente sabe lo que están haciendo, alguien tiene la hoja de ruta en el MAS, y no son ni el presidente ni el vicepresidente. Dudo también que siquiera sean Andrónico Rodríguez o el ministro del Castillo y los beneficiarios finales de esto. Lo que sí creo es que independientemente de lo que pase, y hay varias variables de evolución de esto, los que van a quedarse ahí son los que siempre han estado ahí alrededor del poder. Vas a ver reaparecer caras interesantes, no solamente Richter o García Linera, vas a ver reaparecer a quienes siempre han estado gobernando detrás de Evo Morales, es decir, a la burocracia política roja del movimiento al socialismo. Claro, sería más fácil decantarse no precisamente por Evo Morales o por Luis Arce en este PAN partido, en esta dicotomía. Entonces, no eliges a Morales y no eliges necesariamente a Luis Arce, sino un poco disimulada, digamos, disimulado es el retorno con Andrónico Rodríguez, ¿no? Decir, bueno, yo siempre he estado con el MAS, siempre hemos estado con el proceso, y mejor opción, Andrónico Rodríguez, sería un paso disimulado de unidad, ¿no? Puede que sea cierto y puede que vaya por ahí. Una de las cosas que me han dado a entender hoy día varios ex legisladores que son analistas es que no ha entrado dentro de este paraguas que ha abierto la anulación de los prorrogados y de todos sus actuados, no ha entrado la resolución que impide a Evo Morales ser candidato. Te hace pensar que probablemente en serio parte de la piedra de toque, parte de lo negociado es el hacerse a un lado o el hacer un lado al expresidente Morales. Por otro lado, lo cierto es que tampoco me queda claro cómo va a ejecutarse esta solución política cuando el presidente Arce llega la siguiente semana, y aunque lo van a esperar sin vocero, y aunque el hombre de seguridad, el que tendría que articularle todo el aparato de seguridad y de ejecución de la resolución del tribunal contra los rebeldes diputados, está hoy día nombrado como supuesto candidato a la vicepresidencia con la supuesta fórmula de Andrónico Rodríguez. Es decir, aunque va a llegar debilitado y un poco trasnochado seguramente Luis Arce, sería interesante ver cuál va a ser su reacción ante una decisión política que ya está bien avanzada, que es palo y zanahoria, porque si tú te fijas bien, con mucha habilidad la gente que ha urdido esto ha cazado aspectos interesantes de la agenda de Arce. Por ejemplo, han aprobado estos créditos que tanto por mucho tiempo demandaba el gobierno de Arce que aprobaran en el Congreso. Hoy día los han pasado, casi como para garantizar que en fardo cerrado no se pueda anular o desconocer o simplemente derogar esta ley que han aprobado sin también cancelar los créditos que son vitales para que el gobierno de Arce siga respirando. Ahora esos créditos son palo y zanahoria, porque si Arce entra en la movida, si Arce da por bien a vida la conjura, si Arce la valida y de alguna manera se hace a un lado o decide renunciar al regresar, ciertamente esos créditos son para él. Ahora, si decide no jugar a lo que le ha planteado el círculo rojo del edismo-masismo, de repente esos créditos pueden ser también para Choquehuanca. La gran pregunta aquí es si el vicepresidente Choquehuanca entraría en una conjura en la que básicamente lo que está haciendo es pactar para el retorno a la hegemonía al poder de las 6 federaciones del trópico. Hay mucha historia de por medio. Evo Morales ha sido el gran verdugo de las aspiraciones del Alto y de sus liderazgos emergentes, ha defenestrado a Abel Mamani, a Félix Pazzi,
ha perseguido al mismo Choquehuanca y le han negado la posibilidad, pese a que el Pacto de Unidad lo eligió como candidato del MAS en 2002, de ser él, o en 2022, perdón, de ser él el que fuese el candidato en lugar de Luis Arce. Finalmente ha defenestrado Eva Copa. El mundo aymara occidental tiene mucha desconfianza y muchas deudas pendientes con la hegemonía cocalera. Los cocaleros, durante los 15 años del MAS, lo que han hecho es relegar y desplazar al mundo aymara, a los alteños y a sus líderes. No sé si se animaría el Larama David Choquehuanca a moverse en una estrategia tal, en una estrategia que le devuelva más allá del nombre, si es Andrónico o quien sea, el poder a los cocaleros, la hegemonía del MAS a los cocaleros. Por otra parte, hay que ver, interesante, los movimientos que hace el ministro de gobierno del Castillo. Se ha desplazado mucho por Santa Cruz, me cuentan que tiene mucha presencia mediática. No es difícil pensar que esas élites cruceñas que han cogobernado con el MAS por 15 años, la CAINCO, los Dabdú, no es difícil pensar que van a encontrar en él un aspecto atractivo de tener por primera vez, más allá de que siempre han cogobernado con Evo, alguien en el gabinete presidencial, alguien que podría ser vicepresidente y alguien que mal que bien, a pesar de estar en este supuesto acuerdo y en esta tesis de la fórmula con Andrónico Rodríguez, sigue golpeando a Evo Morales muy duramente, casi mandando un mensaje a su región de que él puede ser un hombre, una figura elegible para Santa Cruz. Bien. Claro, desde todo punto de vista le ponen el paquete, porque Luis Arce, que estaba pidiendo la aprobación de los créditos, ahora tiene los créditos, tiene una ley del indulto presentada precisamente por Luis Arce. Ahora, ¿sirve la sesión o no sirve la sesión? Porque tiene que servir para algo, para los créditos, para el indulto, y no tiene que servir para cesar de sus funciones a los magistrados. Es de todos modos un movimiento de fichas ahí, dentro de un conflicto. ¿Tú crees que esto va a ir en paz, la fiesta en paz, o necesariamente va a haber un conflicto entre las fuerzas que todavía se están deliberando ahí, no? El sentido común me dice como analista que Luis Arce es una persona a la que rara vez lo ves confrontar, es decir, tomar una acción. Su consigliere de guerra hoy día presuntamente es candidato a la vicepresidencia, no sé si del Castillo, bajo las circunstancias actuales de la tesis de la UCAeñe, se va a ver motivado a ejecutar acciones que el presidente podría requerir en términos de recuperar el control del Estado. Por otro lado, su consigliere político le acaba de renunciar muy líricamente, haciéndose su propio escenario y vendiendo su propio charque, como decimos en Bolivia, pero acaba de dejarlo también un poco suelto en el ámbito del análisis. La salida de Richter no lo vamos a negar, es la salida de uno de los inputs permanentes en las decisiones del presidente Arce. Con eso me imagino que la mesa de la UCAeñe, esta conspiración de los eunucos en el MAS, ha tratado de asegurar que el presidente se sienta más proclive al regresar a dar por bien obrado, es decir, a validar lo que sucedió. Y eso, por supuesto, es una solución, como te digo, para quienes gobiernan detrás de la silla. Ahora, no sé si lo va a hacer, porque la política en Bolivia es completamente impredecible, por una parte, es decir, podría él traer realmente el conejo del sombrero que nadie espera que traiga de Rusia, aunque solo los créditos le van a dar cierta holgura ya para manejarse, o por otra parte, podría no traerlos y sentirse tentado, y que es más su naturaleza a no confrontar. Al final, se viene diciendo el mismo diputado Arce de Omeré, que lo ha dicho el otro día en una radio nacional, se viene diciendo con insistencia que hay una especie de amnistía propuesta, el irse sin consecuencias, sin persecución. No sé si lo va a creer él, no sé si es posible creer que Evo Morales no tomaría retaliación después de todo lo que han pasado estos 3 años entre él y Luis Arce contra el actual presidente. Imposible. O no sabemos si el Larama Choquehuanca podrá confiar, si el mundo alteño otra vez confiará y otra vez pondrá sus perspectivas de liderazgo que han crecido harto estos 3 años detrás de la hegemonía cocalera, retornándolos al poder detrás de Andrónico Rodríguez. Brevemente, Dibujave, ¿cómo quedan, después de este movimiento en la Asamblea Legislativa, cómo quedan? ¿Queda Lucho Arce debilitado, fuerte? ¿Evo Morales fuerte, debilitado? ¿Cómo queda Andrónico Rodríguez? ¿Cómo queda en este escenario los que están en concordia o en disputa? Creo que en realidad Evo Morales no va a recuperar ya más. Está, como decía Erika Brockman ayer en el programa de Tufiaré en Santa Cruz, Evo Morales está ya en la etapa del desinfle. Es curioso, pero es cíclico lo que pasa. Por una parte,
estamos ante un escenario en el cual empiezan realmente a saltar del barco quienes calculan muy bien. El caso de Richter es paradigmático, él es muy hábil para detectar cuando un ciclo se ha acabado, ¿no? Y eso es, coincido con Erika Brockman, eso es lo que está pasando y precipitando las salidas. Ahora, ¿quiénes se fortalecen en esto? Ese círculo rojo, esos que saben navegar y saltar de una nave a la otra cuando la primera empieza a zozobrar. Creo que ahí está García Linera, que se beneficia muchísimo, la relación con el Castillo nunca ha sido ignorada, Columna Sur y todo lo demás. Creo que se beneficia el mismo Richter porque está a punto de hecho acaba de salir de un gobierno que puede zozobrar, no va a ser el mismo destino, la misma situación con Lima, por ejemplo. Creo que se benefician Fernando Mayorga, toda esa mesa de analistas políticos alrededor de el defender la hegemonía cocalera, porque el sujeto histórico de sus narrativas va a preservarse. Eso vende muchos libros y te consolida también pues una ambición que tienen muchos sociólogos en ser la continuación de esa Valeta Mercado, probablemente. Pero en los hechos, los que no van a recibir absolutamente ningún rédito de esto son precisamente Luis Arce y Evo Morales. Evo Morales está en una curva de desaparición del mapa político que su mismo partido parece haber acordado que es aceptable en términos de que el círculo rojo alrededor suyo sobreviva, y por otra parte Luis Arce está entre determinaciones que lo van a desgastar muchísimo los siguientes días. Se cumplen 10 días de la aprobación el siguiente viernes, si no me equivoco. Son días en los que Luis Arce va a estar muy solo. Uno de los grandes puntales que ha tenido es, no por ser aliado, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que está en horas más fuera del país, en un viaje a Brasil. Él ha defendido muchísimo la estabilidad económica que le provee a las alcaldías, el que no haya un cambio precipitado de gobierno, no a Arce, pero el evitar que con el logo de adelantamiento de elecciones se vuelva a cortar un mandato constitucional, lo cual por supuesto te debilita la gestión de las alcaldías, algo que es la idea central hoy día de Reyes Villa. Entonces temo que lo que va a suceder es que vas a ver de a poco desaparecer a los dos principales actores de la polémica interna dentro del MAS, y temo que podrías ver consolidar muy rápidamente esta tesis que parecía realmente tirada de los cabellos, pero que con la variable de que podría ser o no del Castillo, probablemente muy pronto lleven al protagonismo político nacional a Andrónico Rodríguez. Bueno, la última, que tengo un par de minutos. ¿Cómo ve esta situación extra disputa? Quiero decir, los partidos o los protagonistas también de la política, pero no dentro del MAS. Manfred Reyes Villa, Carlos Mesa, Cuellar, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, etcétera. ¿Cómo ven este panorama? ¿Una oportunidad, un riesgo? ¿Cómo ven esta situación? Manfred lo ha dicho muy claramente, está en una entrevista a Los Tiempos hoy día. No estoy desesperado de ser candidato, y tiene razón. Son épocas de incertidumbre, no creo que haya en este momento, lo pongo como lo puso él en la entrevista a Los Tiempos. Quitamos a Arce del panorama, ¿cómo arregla esto la crisis económica? Ponemos a no sé, Andrónico Rodríguez, a quien tú quieras en lugar de él, a David Choquehuanca. Alguno de ellos tiene la capacidad de hacerlo mejor que Arce. Los factores estructurales que están asfixiando a Arce van a respetarlos a ellos. El cambio de agente no es una solución para la crisis, y para quienes están hoy día como autoridades y se han fortalecido y aparecen en las encuestas por su gestión, no por ser candidatos, creo que esto es una completa amenaza. Para los otros, los que no tienen carro, los que están fuera del mapa, por eso me parece interesante la foto del Deber hoy día, los saca todos juntos. Para ellos, para Evo Morales y para su oposición funcional, que la venimos denunciando desde hace 15 años, esta es la oportunidad de volver a aparecer. Esa es la generación de la crisis política. Ellos solamente pueden sobrevivir en tiempo de elecciones, no tienen talento para la gestión, no tienen capacidad de manejar Estado, pero durante campaña aparecen, y aparecen vitales y fortalecidos. Me parece irresponsable lo que los extremos de esta oposición están haciendo. Hoy día vi un post, por ejemplo, de El Búnker, donde está precisamente uno de los actores más radicales, Agustín Zambrana, decir que si se pudo durante la UDP, textual, debería poderse ahora el adelantamiento de elecciones. Yo no sé desde qué mirada es un paradigma lo que sucedió durante la UDP en 1984. Hernán Siles Suazo tuvo que renunciar y adelantar elecciones debido a la presión política dentro del Congreso que quería tumbarlo y que generó las condiciones de una crisis más grande de lo que en realidad pudo haber sido. Hernán Siles Suazo renunció y lo que vino fue la neoliberalización del país. El 21060
la relocalización que le dio origen fue la génesis de Evo Morales y del desplazamiento de los aymaras recampesinizados al trópico. No sé desde qué perspectiva la oposición ve como una oportunidad esto, pero en todo caso es una oportunidad para seguir siendo lo que Samuel Doria Medina y Carlos Mesa han sido durante estos últimos 20 años. Satélites orbitales al poder hegemónico de Evo Morales, con completo renunciamiento a cualquier posibilidad real de poder, pero estando ahí siempre en segundo plano, siempre como actores secundarios de Evo.